Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta iglesia. Te damos gracias por la forma en que tú la has bendecido. Te damos gracias por muchos que han venido aquí a conocerte y a entregar su vida. Te damos gracias por los nuevos miembros. Te damos gracias por la fidelidad de sus pastores. Y nosotros te rogamos que tú la sigas bendiciendo y que tú la sigas multiplicando en medio del desierto. Sé con nosotros ahora, Padre, y que nuestra debilidad, Señor, no sea un estorbo para poder llevar el mensaje de tu palabra. Danos tu bendición, te lo imploramos, por Cristo nuestro Salvador. Amén. La semana pasada tuvimos la bendición de poder venir a compartir aquí y escuchamos la palabra, un sermón excelente acerca del nuevo pacto. Y por cierta razón no pensamos venir, porque yo no me sentía del todo bien. Y dijimos, vamos a ver el culto por la web. Pero mi esposa insistió y dijo, yo necesito ver la cara de los hermanos. ¿Qué pasó? Que cuando vinimos, realmente nos pareció estar en un desierto y haber llegado al oasis. Porque estar habitando los hermanos juntos es armonía, en una bendición. Y recibir la palabra fue una inyección de ánimo para nuestras almas abatidas que estamos viendo, no solamente aquí, sino en nuestro país también, cuánta desvergüenza y cuánto pecado y cuánta inmoralidad hay en las calles. Y lo que nos llama la atención es que tal vez no son la mayoría, sino que hacen mucho ruido. Y dan a conocer su desvergüenza de una manera extraordinaria. El mensaje de hoy tiene que ver con la manera en que nosotros como creyentes debemos mostrar a Cristo con nuestras vidas y cómo ser ejemplos para que otros vean que no todo el mundo está viviendo en desvergüenza, sino que así como ellos publican su desvergüenza, debemos nosotros publicar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y que como representantes de Cristo podamos vivir una vida coherente con lo que es el Evangelio. Y esa vida coherente con lo que es el Evangelio, no solamente debemos vivirla aquí, cuando estamos reunidos con los hermanos. No, mis amados. Es una vida que debemos llevar a todo lugar para que otros, viendo lo que ha pasado en nosotros, digan, ¿cuál fue la obra que hay en el corazón de esta persona que no es igual a mí? Y en ese contexto, nosotros tenemos que preguntarnos si como creyentes estamos viviendo acorde a los principios que predicamos. Preguntarnos si como creyentes y esa palabra que está en nuestro corazón se refleja en nuestro modo de vida, en nuestros pensamientos y en la forma en que actuamos. Y en ese contexto hemos buscado un salmo donde David hace una pregunta y al contestar la pregunta pasa por un proceso de autoexamen de cómo debe ser aquel que se presenta delante de Dios y aquel que se llama ciudadano de Sión, y en el caso nuestro, aquel al cual el Señor ha llamado a salvación y a quien nos manda a vivir conforme al llamado que tenemos. Y ese llamado que tenemos es a vivir conforme a la Escritura y no al mundo. Es a vivir por los principios sin importar qué suceda, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos embajadores que estamos representando un reino. Y la pregunta que queremos hacernos esta mañana es, ¿soy yo un buen embajador de Cristo? ¿Mi conducta refleja lo que yo digo creer?
En mi actuación en lo privado, ¿es la misma que mi actuación en lo público? ¿Es mi actuación en la iglesia la misma que tengo en mi casa? Porque si estamos viviendo esta época, algo que carece mucha gente es de integridad. ¿Y qué es la integridad? La integridad es algo que no está dañado, es algo que está completo, es algo que está como debe. Y en ese contexto nosotros los creyentes estamos llamados a vivir en integridad porque Cristo nos los manda, porque tenemos el Espíritu Santo, porque somos su templo y porque Él nos manda a dar un testimonio al mundo de la obra que Él ha hecho en nosotros. Nosotros tenemos que trabajar cada día para parecernos menos al mundo. Porque si somos iguales, ¿cuál es la diferencia? Y hay cristianos que quieren andar en el borde. Hermanos, aléjese del borde. Vamos a caminar hacia el lado contrario. Vamos a llamar la atención por nuestra forma de vida y vamos a tener una conducta acorde al Señor que nos llamó y que no solamente nos llamó, sino que hace una obra en nosotros para que podamos hacer lo que nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacer. O sea que tenemos la ayuda constante del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué pretendemos? Que así como el salmista tuvo el valor de hacer la pregunta y recibir la respuesta, nosotros hagamos lo mismo esta mañana y hagamos un autoexamen con dos propósitos. Uno, aquel que no puede decir, ese tipo de vida yo no le estoy llevando ni puedo porque no he conocido al Señor, hoy es un buen día para examinar tu vida y entregar tu vida al Señor. Y que aquellos que conocemos al Señor y vemos alguna de estas marcas que no se están llevando conforme a la palabra, entonces pedir a Dios que nos ayude a vivir como un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Es difícil en nuestras fuerzas, pero es muy fácil si seguimos a Cristo y estamos apegados de Él, porque dice la palabra, apartados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y decía Pablo que él era lo que era por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que operó en Pablo, ustedes saben también en quién opera, en todos nosotros. Esa gracia que operó en Pedro, que negó al Señor y después se convirtió en un bastión del Evangelio, es la misma que puede obrar en nosotros. Simplemente lo que tenemos que hacer es vivir conforme a los principios. En ese sentido, David hace una pregunta y nosotros queremos que esa pregunta la vayamos contestando todos en nuestros pensamientos y en nuestras mentes, porque se le contesta a David. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 15, desde el verso 1. Voy a leer en la Biblia de las Américas, que es la que usamos allá, así que me van a perdonar el agravio de que algunas pequeñas frases, pero el sentido está correcto. Dice así la palabra de Dios. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La respuesta, el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio o en daño suyo no cambia. El que su dinero no da a interés o a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. El que hace estas cosas permanecerá firme. Este es un salmo llamado litúrgico, es decir, que se usaba y estaba relacionado con el culto público.
Era una especie de examen que se hacía para poder presentarse delante de Dios, ante su presencia en el templo. En el Salmo 24, versos 3 al 6, se repite la misma pregunta y se da la misma respuesta. ¿Cuáles son los principios morales, los valores éticos, las conductas adecuadas y las actitudes propias que debe tener un creyente? Según la traducción de Reina Valera, ¿quién habitará o morará en el tabernáculo divino o en su monte santo? Y este poema relaciona el culto con la conducta, relaciona la adoración con el estilo de vida y el lugar santo con la moral de las personas. ¿Y por qué relaciona la adoración con el estilo de vida? Porque nosotros no solamente adoramos a Dios cuando estamos cantando. Nosotros debemos adorar a Dios en cada acto de nuestras vidas. Y debemos bendecirlo cada día de diferentes formas. Y una de ellas es manteniendo una conducta correcta delante de Él. Este es un tema que se trata en varios salmos, se trata en el libro de Isaías, se trata en Miqueas y se repite una y otra vez en toda la Escritura. Pero de nuevo vamos a concentrarnos en el salmo que estamos estudiando, que es el Salmo 15. Es un salmo de una estructura muy simple que puede dividirse, para aquellos que toman nota, en 3 secciones. Primera sección, el versículo 1, la pregunta: ¿quién está capacitado para entrar en el templo? Luego, en los versos del 2 al 5b, calificaciones éticas y morales que debe tener aquel que dice adorar a Dios. Y finalmente, en el versículo 5 al final, el resultado de ser una persona íntegra. Y eso lo vamos a ver ahora en todo el proceso de la exposición. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa palabra habitar que está ahí sugiere una cierta permanencia. Sugiere estar para quedarse. Eso significa que usted puede salir de su casa por un tiempo, pero siempre esa es su casa y a ese lugar usted vuelve. En ese contexto, habitar en el monte santo de Dios no es estar en su presencia cada domingo, sino que ese habitar significa un estar continuamente en ese lugar, porque Dios está en todas partes y porque tenemos al Señor en nuestros corazones. Por lo tanto, estamos en su presencia en todo momento. Por eso decía David: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Porque no hay un lugar donde nosotros no podamos estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué la gente en la calle exhibe con tanta desfachatez su desvergüenza? Porque no saben ni entienden que hay un Dios que los juzgará y que están delante de su presencia aun cuando hacen aquellas cosas que son ocultas. Mucho más nosotros los creyentes debemos andar en una vida íntegra y correcta, porque nosotros habitamos en ese hogar, nosotros permanecemos en ese hogar. Y nosotros inferimos que el salmista, al ver su propia vida y al ver su vida pecaminosa en algunas etapas, le debe pasar como a nosotros, que nos preguntaremos: ¿y cómo puedo yo, con la vida que llevo a veces, habitar en ese monte santo y estar limpio? Porque pecamos constantemente. La única diferencia, hermanos, es que perdón tenemos en Cristo todo el tiempo, porque su sangre nos limpia constantemente, que acudimos a Él a pedir perdón. Ahora, esa conciencia
que tenía David de decir, ¿cómo puedo yo presentarme en el Monte Santo? Debemos tenerla nosotros. Y David sabía que se hacían sacrificios, que habían rituales de purificación, pero él quería algo más. Él no se conformaba con llevar un sacrificio, él quería habitar, él quería estar, él quería saber cómo estar en la presencia de Dios, aun cuando él conocía su propio perverso corazón y sus pecados. Hermanos, nosotros no somos salvos por las obras, pero una fe sin obras es una fe muerta. Si yo creo, yo debo mostrar mi fe por la forma en que vivo. Y por otro lado, dice el Señor en Mateo 7, versos 17 al 21, que por los frutos se conoce el árbol si es bueno o malo. Y que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. David, al igual que nosotros, o peor que nosotros, cometió pecados muy graves, pero David era un hombre que anhelaba estar en la presencia de Dios y llegó al arrepentimiento de tal manera que dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que aquí nadie ha cometido un pecado similar, ni cercano, ni parecido al que cometió David. Pero él encontró en el Señor el perdón porque Él es misericordioso. Y en esa misma forma nosotros, si al pasar por este examen vemos que no pasamos con buena nota, recuerde que el Señor le da el poder para obtener esa buena nota con una vida conforme a lo que Él quiere de usted. No lo intente en sus fuerzas, que no va a poder. Nosotros llevamos un enemigo dentro que todo el tiempo está tirando para lo malo. Para lo bueno, no para lo malo. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo para poder lograr la maldad que no solamente nos rodea, sino que llevamos dentro, hermanos. Entonces, si David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿y por qué nosotros no podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? Simplemente aumentar nuestra vida de piedad, buscar en la palabra, humillarnos delante del Señor y pedir perdón. Pero no pedir perdón como aquel que quiere sanar una deuda y volver otra vez. No, es pedir perdón y apartarse. Porque muchas veces nos desahogamos pidiendo perdón y llorando. Y lloramos, digo, bueno, hay personas que lloran, pero yo no veo ningún cambio, entonces no llores. Mejor no, vete delante del Señor y cambia y después ven a llorar. O a reírte por el cambio que has recibido. Muchas veces es un desahogo, pero no fue así. David quería estar en la presencia del Señor y en el Salmo 27:4 lo expresa cuando dice algo que debemos hacer nosotros. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué dice esto? Que David la buscó, que David la anheló, que él se movió hacia algún lugar porque él quería no el domingo, no el jueves, no el miércoles, no. Él quería todos los días de su vida contemplar la hermosura de Jehová. Miren, la hermosura de Jehová está en todas partes. Si usted mira los cielos, si usted mira todo, es para alabar a Dios el día completo. Mírese usted mismo. En estos días fui al médico, yo tengo un tema con el oído, y él me explicaba qué era lo que estaba aparentemente pasando. Y cuando él me explicaba cómo funciona el oído conectado con el cerebro, yo decía, ¿y cómo que este hombre no cree en Dios? Yo no lo entiendo, porque cuando le dije, yo tengo cierta fe de que algo va a pasar, me dijo, no, la secretaria creo de él me dijo, toco madera. Digo, toco madera. No, yo no voy a tocar madera.
definitivamente, miren si estamos perdidos en la mente, que estamos más confiados en que esto nos va a cuidar más que Dios que hizo la madera y mi oído. Pero son necios. ¿Por qué? Porque no ven en esa creación perfecta a Dios, no se maravillan y no le glorifican ni le dan gracias por estar vivos y aún tener la sabiduría que tienen. No dan gloria a Dios. Y nosotros debemos dar gloria a Dios con todo lo que hacemos. Y en ese contexto, como David, nuestra prioridad debe ser contemplar su hermosura y nuestra prioridad debe ser vivir como Él quiere que vivamos. En el verso 2, esta forma de vida se expresa de una manera clara en 3 requisitos positivos del carácter que se requiere para todo ciudadano de Sión. Y esto es, primero, que anda en integridad, obra justicia y habla verdad en su corazón. El ciudadano de Sión anda en integridad, obra en justicia y habla verdad en su corazón. Vamos a ver esto en detalle ahora. ¿Qué es andar en integridad? Andar describe el curso de la vida normal. Es que todo lo que tú haces, debes hacerlo delante del Señor con integridad, no importa lo que sea ni dónde lo hagas. Es la misma expresión que se usa en Génesis 17, verso 1, cuando dice, anda delante de mí y sé perfecto. Esto se le dice a Abraham. Y uno dice, ¿y cómo puedo yo andar delante de Dios y ser perfecto? Porque todos conocemos nuestra imperfección. Lo grande de todo esto es que cuando Dios nos ve, ¿usted sabe a quién Él ve? A Cristo. Y tu perfección no es tuya, es la de Cristo. Y por esa causa debemos adorar a Dios, porque Él no me ve a mí. Él ve a su Hijo que murió en la cruz por mí, tomó mi lugar y mis pecados en Él son perdonados. Y no debería esta razón llevarnos a ser verdaderos adoradores, porque si no, nosotros estaríamos haciendo lo mismo que el que toca madera o el que anda exhibiendo sus desvergüenzas en la calle de muchas formas. Miren, una tristeza. Nosotros venimos a Barcelona con frecuencia y hemos visto el deterioro. Y el deterioro. Nosotros salimos a la calle, yo no sé cuántas cosas vemos, caminando simplemente, no vamos a ningún lugar, caminando. Suerte que mi esposo es una mujer de oración y yo creo que se pasa la calle entera orando. Por este, por aquel, por aquella, por la otra. Y diciéndome, cuídate, no mire para allá, no mire para acá. No mire, ya digo, bueno, ¿dónde voy a mirar? Para el piso, porque no es para dónde mirar. Porque exhiben sus desvergüenzas y nosotros estamos llamados a andar en integridad. Y esa palabra también significa completo, sin mancha, sin defecto. Es alguien que su camino es recto para con Dios y para con los hombres. Eso es un hombre íntegro. ¿Y de qué hace falta? ¿Qué hace falta en esta sociedad? Ustedes oraban por los gobernantes y tenemos que orar por los gobernantes, pero ¿qué es lo que falta? Integridad. ¿Qué falta en muchos cristianos? Integridad. ¿Qué falta en la vida de negocios? Integridad. Entonces, ¿quiénes estamos llamados a vivir esa vida de integridad? Nosotros los creyentes. Porque nosotros somos diferentes. Nosotros no somos parte de esta sociedad. Nosotros estamos aquí con una misión. Y como embajadores debemos ser buenos representantes de aquel que nos dio esa comisión. Y agradecidos, porque nosotros no somos mejores que ellos. No, yo creo que no. En algunos casos peores que muchos de ellos. Porque eso erais algunos de vosotros. Pero ahora en Cristo Él ha cambiado mi corazón. Entonces yo tengo que exhibir a Cristo en todo lo que haga, en mi andar íntegro. Es alguien que anda conforme a sus convicciones en la palabra. Que no está buscando al hermano débil para que le dé un consejo que él quiere oír. No, está buscando cuál es la verdad para hacerla.
Porque nosotros muchas veces sabemos a quién acercarnos para que nos apoye. ¿Tú crees que está mal tal cosa porque no estoy seguro? Mire, yo le voy a dar un consejo que yo trato de hacer. Cuando vaya a pedir un consejo de algo neutro, que yo no sé en qué línea está, yo siempre busco a alguien que yo sé que es fuerte del otro lado. Porque si busco uno que se parece que tiene el mismo problema que yo tengo, me va a aconsejar y me va a decir, no te preocupes por eso, no le des tanta mente. No, búscate al otro, al que te va a decir, no, por ahí no. ¿Por qué? Porque yo no vivo para complacerme yo. Yo vivo para complacer a Cristo. Y yo fui crucificado con Cristo. Y para que eso se manifieste, yo tengo que morir a mí mismo cada día. Presentar, como dice el libro de Romanos, capítulo 12, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Ahora ya no llevamos sacrificios al altar. Ahora el sacrificio somos nosotros. ¿Y cuál es ese sacrificio? Negarnos aquello que a Dios no le agrada. Y ese sacrificio que se llevaba al altar era un sacrificio sano, sin defecto y sin mancha. Y así nosotros debemos presentarnos delante de Dios en la medida de lo posible, sin defecto y sin mancha, a través de la obra de Cristo en nosotros. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio a Dios, santo y agradable. Pero eso conlleva morir a nosotros mismos. Pero nosotros no queremos morir a nosotros mismos. Nosotros queremos el evangelio, la vida cristiana y vivir como nos parece. O en el borde. Mira, yo no soy tan malo como el vecino. No, es que tú no tienes que parecerte al vecino. Tú tienes que parecerte a Cristo. Y cuando te comparas con Cristo vas a ver la maldad que tú tienes. Miren, hermanos, dice que la Escritura es como una luz que alumbra. Si ahora mismo nosotros apagamos un poco la luz para ver los signos y miramos el piso, probablemente lo vamos a ver limpio y muy bien. De repente ponemos esta luz y comenzamos a ver cierta suciedad. Y si buscamos una luz potente, mucho más potente, vamos a ver más suciedad. Eso pasa en el conocimiento de la Escritura. En la medida que tú conoces más al Señor y te conoces más a ti mismo, ¿tú sabes lo que tú vas a ver? Cada vez más maldad. Esos que dicen, yo no sé, porque yo no peco, yo tengo una vida, mírese a ver, porque dice el Señor que no hay ninguno. Y dice el Señor que ese hombre interior se revela a esa ley, pero yo tengo que andar en integridad, porque no depende de lo que yo pienso, sino de lo que la palabra dice. Es devoción a Dios de corazón. Es una integridad que los hombres ven y admiran y quieren imitar. Por eso, hermano, es que para ser íntegro solamente se puede ser íntegro si estamos en Cristo. Y para ser perfecto como vuestro Padre, solo si estamos en Cristo. Nosotros no somos ni podemos ser perfectos, solo cuando Cristo toma nuestro lugar. Y gloria a Dios por eso. El segundo punto es que hace justicia. Y la justicia alude a que la conducta exterior debe ser recta. Sadik significa derecho, recto, según las reglas. Es alguien que no está violando las reglas, sino que vive conforme a las reglas de la Escritura y aún a las reglas que se ponen como gobierno. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Es alguien que trata de hacer lo que corresponde en cada una de las áreas de nuestra vida. Una persona justa es aquel que sabe que le están pagando por trabajar y que en la hora de trabajar no debería estar haciendo otra cosa. Porque lo justo es que él pague con trabajo la remuneración que le están dando. Una persona justa es aquella que va a vender algo y no dice bueno es, y después dice bueno lo vendí pero era malo. Eso es injusticia. La justicia es dar el lugar que corresponde. La justicia es saber hablar con otro hermano y ser justo en entender que probablemente la culpa del problema la tuve yo.
La justicia es sentarse y decir, tú tienes razón en tal cosa, no me había dado cuenta y yo tengo razón en tal otra. Pero la justicia no es siempre poner la balanza del lado que nos conviene. La justicia es vivir conforme a la equidad, conforme a la verdad, conforme a lo que es real y conforme a la regla establecida. Por eso, el que obra la justicia es justo. Es una persona que anda derecho, recto. Lo tercero de estas primeras asignaciones positivas es el que habla verdad en su corazón. Hermanos, miren, por lo menos a mí, cuando yo pienso en ese texto, el que habla verdad en su corazón, me da algo, porque yo conozco mi corazón. Yo les voy a hacer una pregunta, no se rían ni hagan movimiento con la cabeza para que no se delaten. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado una lisonja a alguien y por el corazón estamos pensando otra cosa? ¿Cuántas veces estamos cantando un himno con las manos levantadas y emocionados y estamos pensando lo que vamos a cocinar al mediodía? Dígame, a mí me pasa y tengo que pedir perdón. El que habla verdad en su corazón es aquel que sus hechos muestran lo que hay dentro de él. Eso no quiere decir que yo tengo que estar abriendo mi corazón a todo el mundo, pero ¿saben qué? Dios lo está mirando todo el tiempo. Y Él sabe cuando tú te le acercas al pastor y le dices, pastor, qué buen mensaje. Y por allá te dice, bueno, fue bueno, pero hubieron cosas ahí como que yo no entendí bien. O tú sí estás bonita, qué bien te queda ese vestido. Y le dice a la esposa, ella cree que se ve bien con ese vestido tan feo. Por no decir otras cosas. Pero nosotros sabemos que todos necesitamos hablar más verdad en el corazón. Y si no vas a decir la verdad, mejor quédate callado. Mejor quédate callado. Porque muchas veces nos vemos en un compromiso de decir algo. Una vez recuerdo yo que en una ocasión de un cumpleaños de un tío mío mayor, alguien dio un discurso. Y el discurso a mí no me gustó en la forma en que lo dio. Y yo tengo la cualidad de que las cosas malas se me pegan muy fácil. Y él se dirigió directo donde mí a decirme, ¿cómo quedé? Digo yo, ay madre. Lo único que pude decirle fue muy emocionante, porque la verdad que habló de la familia y dijo cosas emocionantes de la familia, pero son las situaciones que te ponen a ti en una dificultad decir, tú dices, bueno, búscale la vuelta, pero trata de decir la verdad, porque la media verdad no es verdad. Hermano, ¿por qué no viniste a visitarme? Porque no tenía tiempo. Hoy, ¿cuánto tiempo gastaste tú viendo televisión, paseando en la calle? No, hermano, no te fui a visitar porque tenía otras prioridades. Y para ser más delicado, puede decir, porque en verdad se me olvidó, en verdad no era el momento. Pero no podemos decir que no fue por una cosa ni la otra. ¿Por qué no hiciste tu devocional en la mañana? Es que desde que me levanté, el teléfono, lo otro, ¿fue realmente eso o fue tu falta de interés? Mira tu corazón. Y si tu corazón tenía falta de interés, entonces tú le hablas a tu corazón y le das un decreto, porque David sabía darle decreto a su corazón. Mira, corazón, tú no quieres hacer el devocional, pero siéntate ahí que lo vas a hacer. Siéntate ahí que lo vas a hacer. Y después que lo haces, sucede algo extraordinario, que tú dices, qué bueno que lo hice. Me pasó el domingo pasado. Ay, mi amor, yo no sé si ir a la iglesia o quedarme viéndolo por la web. No me siento como tan bien para tomar un taxi e ir. Y ella insistió y dijo, es que yo lo necesito. Y vinimos, pero yo salí contento, salí edificado, salí fortalecido, salí bendecido porque no le hice caso a mi corazón. Le hice caso a lo que es verdad, a lo que es justo, a lo correcto. Venir a la iglesia el domingo si no hay una razón muy importante que me deje en mi casa. Ahora con la pandemia,
Muchos nos hemos acostumbrado a quedarnos en nuestra casa porque no hay que vestirse mucho, no hay que arreglar los niños y a ver el culto por la televisión. Pero óiganme bien, eso es un incidente. Eso no debe ser la norma. La norma es que aunque yo no quiera y me guste quedarme en mi casa porque es más cómodo, voy a la casa del Señor a adorar con los hermanos juntos en armonía. ¿Y ustedes saben por qué? Porque cuando el pastor prepara un mensaje, no lo está preparando para las sillas, es para ti. Y lo que sucede aquí probablemente no sucede en tu casa. Porque también la comunión de los unos con los otros tiene un valor. Porque adorar juntos en armonía tiene un valor. Entonces, hermano mío, la verdad es que debes estar aquí. Entonces habla y siente y haz esa verdad en tu corazón. Y es verdad que de los corazones salen todos los malos pensamientos. Entonces acalla los malos pensamientos. Es verdad que los homicidios, los hurtos, todo sucede en el corazón, pero tenemos que tratar de hablarle al corazón todos los días. Por eso es tan necesario vivir en medio de la gracia. Por eso es tan necesario tener comunión para poder trabajar con nuestro perverso corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y es del corazón que sale todo lo bueno y todo lo malo. Por eso dice aquí, en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, nuestro corazón refleja lo que somos, verdaderamente. No es lo que se ve. A veces lo que se ve está muy bonito. No, es lo que tú tienes adentro, que es lo que Dios ve. Miren, si nosotros tuviéramos la conciencia de que estamos todo el tiempo delante de Dios, viviéramos de otra manera. Viviéramos de otra manera. Y de hecho nos pasa a nosotros. Uno está en su casa, aún con su propia esposa, y le habla en un tono incorrecto. Y la pregunta es, ¿tú hubieras hablado así al cliente tuyo que viene aquí, que tú le hablas con mucha amabilidad? Ah, pero aquí por la confianza sí yo puedo. No, es que yo estoy delante de la presencia de Dios ahí y en otro lugar. Yo estoy en la presencia de Dios aquí y en mi casa. Es más, en mi habitación trancado estoy en la presencia de Dios y por lo tanto yo debo amar la verdad. Yo debo tratar de guardar mi corazón. ¿Y cómo se guarda el corazón? No llenándolo de cosas incorrectas, sino de cosas correctas. El mundo está lleno de cosas incorrectas. Miren, hermano, usted guarda su corazón cuando le pone control a la televisión. Usted guarda su corazón cuando sale a caminar en Paseo de Gracia y quiere mirar y trata de no mirar, o le dice a tu esposa, cuídame, quítame del medio las cosas. Hubo una época en que yo encontraba en mi casa, yo no leo mucho periódico y no lo leo por una razón, porque si lo leo una vez al mes voy a ver lo mismo y por lo tanto lo leo cuando puedo. Pero mi esposa ve el periódico todos los días y ella me dice cómo están muchas cosas. Y a veces yo he ido al periódico y he encontrado el periódico con un hoyo, un espacio quitado, roto, cortado. Digo, ¿pero qué pasó? Que me quitaste un pedazo del periódico que estaba guardando, te debe lo que salió ahí. O en la televisión, cierra los ojos, voltea la cara, espera, ya puedes seguir viendo. Eso es guardar el corazón. Pero no debe ser el otro que te lo haga, eres tú que debes autoimponértelo. Yo no voy a entrar ahí porque voy a entrar en tentación. Porque a quién no le gusta ver, todos nos gusta ver cosas. Entonces tú dices, no voy a ver. Tú le das decreto a tu corazón y a tu alma para guardarlo. Y ustedes saben cuál es la mejor manera de guardar el corazón. Llenándolo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te redarguirá todo el momento. ¿No le ha pasado a ustedes que ustedes van a cometer un pecado y le viene un texto a la cabeza? Pero si tú no lees la palabra, ¿qué texto te va a venir? ¿O no es así? Y tú dices, ay sí, no, eso no. O lo que dijo el pastor el domingo, me acordé lo que dijo el pastor y ahí puse freno. O aún, para yo predicar este mensaje, yo tengo que examinar mi corazón. ¿Saben por qué? Porque me veo que no paso la lista que estoy hablando aquí, pero es lo que manda el Señor para ti y para mí. Porque todos tenemos una lucha. No crean que los pastores luchan menos, yo creo que luchan más. Porque son un flanco de ataque de Satanás.
Y por lo tanto, hermano, usted debe estar llamado a orar los unos por los otros y orar por sus pastores, y debe también guardar el corazón de su hermano, no llevándole chismes y cosas que lo van a poner a pensar cosas que no convienen. Ay, que tengo como un limón aquí que quiero decir. Es para orar por ella. Mire, no ore si es así, ore en su casa solo. Ore en su casa solo. Guarde su corazón y guarde el corazón de su hermano. ¿Usted sabe por qué? No se comporte usted ni yo como Caín, que dice yo y seré yo guarda de mi hermano, si usted guarda de su hermano. Porque ese hermano es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando usted guarda el hermano, está guardando el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tú no debes ver a otro pecando o con un corazón dañado y no hablar con él para ayudarlo a que su corazón se mejore. ¿Cómo? Con la gracia, con la palabra, con la oración y con el ejercicio espiritual que para todo aprovecha. Eso es, hermanos, guardar el corazón. Decir con nuestra boca lo que es verdad. Es como dice en buen dominicano, no ser allantoso. Usted sabe lo que es un allantoso. Una persona que siempre está queriendo reflejar lo que no es. Que es educado en la calle, que tiene cierta posición que no tiene. Ese es una persona que tiene un corazón correcto, es lo que es a la vista de todos. Estas cosas, dice Zacarías, debéis hacer. Decir la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otros, ni améis el juramento falso, porque todas son cosas las que odio, declara el Señor. El Señor odia la mentira. El Señor odia cuando hacemos una cosa en contra de nuestro hermano. Hasta aquí hemos visto lo que es andar en integridad, andar en justicia y hablar verdad en el corazón. Son tres partes positivas del Salmo de lo que debemos hacer. Ahora vamos a ver la parte negativa de lo que no debemos hacer, que en cierta forma se relaciona con lo que ya hemos estado hablando. Y son los aspectos contrarios, los aspectos negativos para tener una vida verdadera de santidad. Si hasta aquí, hermano, igual que yo, te has sentido en falta, pide perdón. Eso es lo bueno del Señor. Pide perdón, que Él perdona tu pecado. Y comencemos a tratar de cuidar nuestro corazón, el del otro. Comencemos a vivir en justicia y a andar en integridad en cualquier lugar donde estemos. Miren, cuando uno anda en integridad en el trabajo, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Predicando a Cristo. Porque la gente dice, ¿y por qué es que esta persona hace las cosas así? Por el Señor. ¿Y por qué es que él no se toma el dinero? Por el Señor. ¿Y por qué es que él no usa el tiempo que le corresponde? Por el Señor. Dicen, bueno, además tiene otra ventaja. Como escasean las personas honestas, usted posiblemente va a tener la bendición de más trabajo que los que son deshonestos. Pero no sea honesto por ganar dinero, ¿no? Sea honesto para la gloria de Cristo. Y Él se encargará de prosperarle o no. Sea íntegro independientemente de todo. Y no importa la profesión ni el lugar en que Dios le ha puesto en esta vida. Ahora, vamos a ver los aspectos desde el verso 3 al verso 5 que son contrarios a la santidad. Primero, el que no calumnia con su lengua. Literalmente, el que no tiene calumnia sobre su lengua. Es probable que cuando nosotros escuchamos la palabra calumnia, pensamos como en un lugar donde tú estás hablando cosas malas de una persona. Y tú dices, yo no hago eso, yo no calumnio a nadie. Yo no me pongo a decir cosas que no son verdad. Examinémonos a ver si es verdad cuando yo le pregunte algo ahora. Cuando usted recibe un mensaje por el internet, sobre todo en el WhatsApp, en el Instagram y todo eso que se usa muchísimo ahora, hablando mal de una persona, y usted no ha confirmado ese mal,
y usted lo distribuye como si fuera una verdad que después probablemente se desmiente, usted está calumniando. Tenga cuidado, porque muchas personas han sido difamadas sin ser verdad. Y nosotros sin querer podemos hacer juego a esa calumnia. ¿Cómo? Distribuyendo algo que no hemos confirmado. Tenga cuidado. O si alguien me dijo algo de un hermano que yo no he comprobado y yo se lo digo a otro, yo estoy calumniando porque yo no sé si es verdad. Y si es verdad, entonces ve a Mateo 18 y habla con el hermano, y si no te escucha con un testigo, y si no, pues llévalo a la iglesia. Pero calumniar es hablar lo que tú no tienes que estar hablando y que a ti no te corresponde. Es hablar sin un propósito bueno o diciéndolo a quien es debido. Porque podemos llegar al otro extremo, de conocer un pecado de un hermano y decir, yo no voy a calumniar y me voy a quedar callado. No. Vaya donde el hermano. Y si eso tiene que llegar a un pastor, que llegue un pastor, porque con eso usted cuida la vida de la iglesia. Estamos hablando de no llevar cosas que tú no conoces a otros que no saben lo que tú le estás diciendo ni le conviene. Tenemos que evitar calumniar. Y en ese mismo contexto entra no hacer mal a su prójimo. Ese término hebreo, ra, es una palabra genérica que incluye todo tipo de mal o pecado. Yo debo tratar en la medida de lo posible de hacer bien, como el Señor andaba haciendo bien. ¿Y a quién le hacía bien el Señor? ¿A sus amigos? No, aún a sus enemigos. Por lo tanto, hay dos formas de hacer mal: cometiendo un acto o dejando de frenar el mal. Son dos formas de hacer mal. Si usted ve a una persona que va en un camino incorrecto, detenerlo es hacer un bien. Dejarlo es hacer un mal. Eso es hacer mal. Hacer mal es hacer algo que pueda dañar a alguien en algún contexto físico, moral, espiritual. Aún dar un testimonio incorrecto a un hermano débil es hacer mal. Y hay cosas que en nuestra libertad cristiana nosotros podemos hacer, pero que muchas veces tenemos que eximirnos de hacerla porque puede hacer tropezar a un hermano débil con algo que es lícito. Óigame bien, con algo que es lícito. Dice Pablo, si comer carne hace daño a tu hermano, deséchala. Si no le hace daño, pues cómetela, porque es una carne sacrificada a los ídolos. Eso pasa mucho ahora con el vino, por ejemplo. Hay hermanos que no, por convicción, no beben vino. No, yo me lo voy a tomar porque él es que tiene que madurar. Bueno, no podemos hacer una dictadura del hermano débil, pero tenemos que tener cuidado del hermano débil. O yo sé que a tal persona, tal cosa no le conviene porque tiene esa debilidad, pues déjame no llevarla por ahí, déjame llevarla por otro camino para no ponerla en tentación o hablarle de cosas que no debe oír. Esos, hermanos, es hacer mal al prójimo si no lo hacemos correctamente. Cuando no hacemos el bien o no detenemos el mal, estamos haciendo un mal. O sea que nosotros estamos llamados a cuidarnos unos a otros. Esto significa no ser carentes de bondad, de moral y de ética. Es tener práctica constante del segundo mandamiento, de amar el prójimo como a nosotros mismos. Y cuando amamos el prójimo como a nosotros mismos, no le vamos a hacer mal al hermano, al contrario. Le vamos a hacer bien. Es más, dice la palabra, vence con el bien el mal. Una gente te hizo mal, hazle un bien. El vecino te hizo una situación que te molestó muchísimo. En vez de pararte allá y decirle, pues mira que mi derecho me lo tienes que, porque mi derecho, y te sube y dice, pero ¿y este cristiano? Le dice, mire vecino, yo sé que a usted le gusta este dulce, se lo vine a traer y a pedirle que por favor no haga tanto ruido cuando usted pueda, porque me molesta un poco. Eso es hacer bien, porque la persona dice, ¿y qué pasó? Mira qué forma tan delicada de hacerlo. Pero a veces nos vemos nosotros los creyentes reclamando nuestro derecho. Me tocaba la fila. Y aquí es que me toca y te saques. En estos días, nosotros vimos un señor peleando por teléfono.
en un centro comercial, que yo decía, mi madre, suerte que ese es por el teléfono. Porque ese señor estuvo, no sé con quién, diciéndole todas las barbaridades del mundo por más de media hora, porque subimos, bajamos y todo, y él seguía con el teléfono conectado. Nosotros no podemos estar en esa condición. Nosotros tenemos que hablar con gracia, aún para decir las cosas negativas, decirlas con gracia. Y hacerle bien al que nos hace mal, hacerle bien al hermano, ayudándolo a hacer su devocional. Es más, llamar a un hermano y decir, hermano, ¿hiciste tu devocional hoy? Eso es bueno. Hermano, oré por ti, ora tú por mí. Es mantener ese cuidado para no hacer mal a nuestro prójimo. El que no admite reproche contra su vecino, esto ya lo hemos hablado, es no admitir palabras que pueden traer un origen de calumnia o lo que fuera. No, espérate. No me traigas ese chisme hasta que yo no lo confirme. A mí no me interesa, salvo que tú vayas a ayudar en algo. De hecho, la Biblia dice que contra un siervo de Dios no admitas acusación si no hay 2 o 3 testigos, porque a veces la gente dice cosas, espérate, vamos a confirmarlo. Tienes que tener ese cuidado. Eso es admitir reproches contra su vecino. Finalmente, quedan 2 aspectos negativos. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Literalmente, despreciable es a sus ojos el réprobo. Es alguien que no se goza con la justicia y no se confabula en la iniquidad de los impíos. Un ejemplo de esto es cuando estamos en un círculo de trabajo, nos hacen un chiste incorrecto y por no llevar la contraria nos reímos. ¿Tú te estás gozando con la injusticia? Usted se queda con la cara así. ¿Y qué te pasa? Que yo no me río de esos chistes porque el Señor no le agrada. Excusa. Pero la segunda vez lo va a respetar. Y es aquel que no se goza con lo que está pasando allá afuera, sino que se entristece. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque lo que está pasando allá afuera debe darnos dolor. Y cuando nos da dolor, ¿usted sabe lo que hace? Que nos lleva a orar, y nos lleva a predicar, y nos lleva a entender que hace falta más del Evangelio para que muchos cambien, porque muchos de nosotros hubiéramos estado allá afuera haciendo lo mismo. Por lo tanto, mis hermanos, la maldad nosotros no podemos confabularnos con ella, debemos menospreciarla. Pero no menospreciarla siendo duros con nuestra boca, no siendo partícipes de ella. No, yo a ese lugar no voy. No, yo eso no lo hago. Yo de eso no voy a participar. Usted sabe que a uno a veces lo invitan a una fiesta de bodas, por ejemplo, y te dicen, no, porque va a haber tal tipo de cosas, y tú dices, yo lo lamento, yo no voy. ¿Por qué? Bueno, porque van a hacer algo que no está bien. Eso es despreciar lo que es vil. Pero no solamente desprecia lo que es vil, sino que honra a los que temen al Señor. Es aquel que se goza más con su hermano en Cristo que con el no creyente, que es fantásticamente chistoso o lo que fuera. Yo me gozo cuando estoy con mis hermanos. Esa es mi familia. Esos son los hijos de Dios. Entonces yo debo gozarnos con ellos. Cuando estoy con los impíos, yo lo que tengo que tratar de ver cómo le voy a predicar la palabra. No confabularme con ellos para su maldad, todo lo contrario. Cómo sacarlos a ellos de su maldad. Eso es menospreciar al vil y hacer lo que es correcto, honrando a los que temen al Señor. Finalmente, hay 3 temas que son muy fáciles. Primero, el que jurando en perjuicio suyo no cambia. Eso es alguien que tiene una palabra, que cuando da su palabra, es su palabra. Un creyente no tiene que firmar un papel para cumplir un compromiso. Usted vendió algo y se dio cuenta después que lo prometió, que lo vendió un poco más barato de lo que lo iba a vender, ni aún jurando en perjuicio suyo, por eso cambia. Usted tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer. Un creyente es aquel cuya palabra es sí, sí,
No, no. No es alguien que tiene dos caras. Es una persona que hace lo que dice que va a hacer y lo cumple, salvo que no pueda hacerlo por una razón muy importante. Y es alguien que no da su dinero a interés. Eso no creo que es un caso que aplica con nosotros. No es claro el caso de un banco. El banco da dinero a interés, pero es una entidad regulada. Habla ahí más bien de aquel que oprime al pobre y que saca provecho del que no puede y demás. Y en ese contexto no debemos prestar, más bien dar con generosidad a nuestros hermanos. Y finalmente, no acepta soborno contra el inocente. En el Antiguo Testamento se le decía que a los jueces no aceptaran regalos, porque el regalo nubla los ojos. Entonces, cuando yo quiero un favor de algo que no es correcto, yo no debo llevar un regalo, porque el regalo compromete a quien se lo lleva para que lo haga a favor mío. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros podemos llevar un regalo porque nos gusta regalar, y amén, pero que ese regalo no me comprometa, para decir la verdad. Porque uno dice, bueno, después que me dieron tal cosa, ¿y cómo le digo ahora? No. Eso no va a cambiar mi posición. Por lo tanto, es aquel que no soborna, y hay muchas formas de sobornar, incluyendo dentro de nuestras casas. ¿Cómo? Sí, claro que sí. Usted se porta mal con su esposo o con su esposa durante todo el día. Vamos a poner las esposas que son más débiles. Y en la noche se aparece con unas flores. Eso es sobornar. ¿Por qué? Porque usted no llegó para agradarla. Usted quería agradarse con ella, que es muy diferente, ponerse en paz. Eso es una forma de soborno. Como también se puede hacer de otra forma. O cuando queremos darle una lisonja a alguien para sacar un provecho, eso es sobornar. Cuando hacemos algo que sabemos que hicimos mal y en vez de pedir perdón, hacemos algo para... No. Tenemos que hablar con verdad, hermanos, no sobornar. Ser lo que somos y hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Usted le faltó a su esposo o a su esposo, pídale perdón. Y se acabó. Y deben perdonarse rápidamente, pero no soborne. No le busque la vuelta para no decir la verdad. Mira, me equivoqué, perdóname. Eso cuesta, humillarse. Venimos con una risita ahí. ¿Y qué te pasa? ¿De qué me pasa? ¿Tú no viste lo que tú hiciste esta mañana antes de irte? ¿Cómo trancaste la puerta? Ay, mi amor, fue que la puerta como que se me fue de la mano. No, porque no había brisa y se estrelló. Eso es hablar verdad. Y no venir en la tarde con una lisonja para ganar. No. Mira, yo vine para pedirte perdón porque te falté esta mañana en la forma que me comporté. Y después de ahí, tener un buen tiempo delante del Señor. Porque esas cosas impiden. Por eso, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Y por qué no resbalará jamás? Porque estará afirmado sobre la roca, porque estará afirmado sobre la verdad. Y el que está afirmado sobre la verdad, ningún viento lo mueve. ¿Qué dice la palabra? Que si nosotros edificamos la casa sobre la roca, si viene un vendaval, ¿qué pasa? Que se mantiene firme. ¿Cuál es el vendaval? Las ofertas incorrectas, los deseos malos, el deseo de hablar lo que no debemos, de mirar lo que no podemos, de la injusticia, de la falta de integridad. Ahora, si tú estás en la roca, cimentado en Cristo, probablemente esas cosas no te vas a mover y te van a mantener como un hombre o una mujer íntegra que es un fiel y vivo representante de su Señor. Les voy a poner una responsabilidad. ¿Usted sabe cuál es el cuerpo visible de Cristo sobre la tierra? ¿Cuál es? ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. Cuando usted piensa la responsabilidad que usted tiene y que usted necesita vivir conforme a esos principios para que la gente vea a Cristo en usted, muchas cosas vamos a dejar de hacer. Y muchas cosas positivamente vamos a hacer. Y por otro lado, no seremos
conmovidos, ni estaremos rebalando todo el tiempo, porque hemos edificado nuestra casa sobre la roca. Y una casa que está sobre la roca no hay vendaval que la destruya. Eso, hermanos, va a pasar si nosotros nos comportamos de esa manera. Entonces, ¿quiénes son los que van a morar en el Monte Santo? Los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Porque ya el Señor lavó nuestros pecados y estamos limpios y perfectos delante de Él. ¿A qué nos llama Él? A obedecer. Si tú no estás aquí con Cristo, tú puedes hacer con tu vida todo lo que dice ahí y tú no vas a llegar al cielo, porque el cielo no se compra con obras, al cielo se llega a través del sacrificio de nuestro Señor que hizo a tu favor una vez y para siempre. Por lo tanto, no es tu conducta moral la que te va a llevar al cielo. Cristo te va a llevar al cielo, porque para esto, ¿quién es suficiente? Nadie. Yo mismo estoy predicando la palabra y me estoy amonestando a mí mismo, porque veo la cantidad de faltas que nosotros cometemos casi cada día con cada una de esas peticiones que están ahí. Pero no te vayas derrotado. Pide perdón, que el Señor siempre te perdona. No hasta 7, no 70 veces 7 y 70 veces 7 por 7. Pero pide perdón y humíllate delante del Señor y hagamos el propósito de vivir delante de Dios como un ciudadano que representa dignamente el Dios que lo llamó, su Padre, que representa a su Padre. Y en ese contexto, volvemos a la lectura que se leyó al principio, una parte de ella, en Filipenses. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Dios bendiga su palabra y nos permita vivir como un ciudadano conforme a lo que dice el Salmo 15. Si no has conocido al Señor, hoy es un buen día para conocerle. Es solo venir a Él y pedir perdón por tus faltas y Él hará todo eso en tu vida. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, perdón por nuestros pecados y te suplicamos que en tu misericordia tú sigas obrando en nosotros para comportarnos como verdaderos hijos tuyos que imitan a Cristo en todo lo que hacen. Padre, ahora llévanos a nuestras casas con tu bendición y que tengamos un buen tiempo en lo que queda del día. Durante la semana, protégenos y guárdanos. Te lo pedimos, oh Padre eterno, en Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, mis amados.